hablar un poquito de qué significa SharePoint 2010 en este momento, en términos técnicos. Vamos a hablar extensivamente, pero de una manera general, porque vamos a hacer una visión fuerte de la herramienta. Bien, la agenda esta es la agenda que tenemos para ahora. Tenemos una visión, también tenemos un ecosistema de servicios, que son a bajo nivel toda una serie de servicios que produce SharePoint 2010 que nos permite generar las herramientas que constituyen la plataforma de herramientas. Vamos a ver la arquitectura de SharePoint 2010, vamos a ver rápidamente una visión física, es decir, una distribución de roles, y vamos a ver que finalmente toda esta complejidad se resuelve mediante las interfaces muy a la manera de Microsoft. Entonces, lo primero, es decir, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que SharePoint 2010 es un gran ecosistema orientado a usuarios y pensado como un producto Office, digamos, con una interfaz productiva. Si yo voy a un sitio de Microsoft a saber qué es SharePoint, me encuentro con esto, lo que se llama las capabilities. Es decir, la posibilidad de crear sitios, la posibilidad de crear aplicaciones complejas, lo vinculado a inteligencia de negocios, lo vinculado a social, a comunidades, a administración de contenidos, búsqueda. Y yo veo esto y me acuerdo de muchas implementaciones de SharePoint que son diferentes a esto que yo veo. Y eso es porque a mí me parece que en realidad estas son implementaciones preponderantes y que se están haciendo con piezas, con módulos, y que se construyen como un rompecabezas alrededor de esos módulos. De esos módulos vamos a hablar hoy. De nuevo esta pregunta, ¿no? ¿Qué es? Digamos, ¿es un conjunto, es una herramienta, es un soporte, es algo que nos facilita construir, es algo que nos da las herramientas de una manera fuerte, es una aplicación en sí? Básicamente, una pregunta importante, ¿qué es? ¿SharePoint es una sola cosa o son varias cosas? Una persona en Microsoft me decía hace unos pocos días, SharePoint 2001 era sencillo de explicar. SharePoint 2003 también era sencillo de explicar. Ya de explicar SharePoint 2007 tomaba 15 minutos. Y esto es porque en SharePoint 2007 cambia el concepto. Y nos encontramos con algunas sorpresas muy importantes, como es el agregado de Content Management Server o Performance Point, que nos empiezan a hacer pensar en SharePoint como un herramental concentrador de cosas como para construir soluciones complejas. Y esto, por supuesto, que en 2010 crece muchísimo. Entonces, esta es un poco la conclusión que yo les quiero presentar. Un poco a la manera de coordenadas o a los dos polos de la corriente eléctrica, lo que resuelve la ecuación de SharePoint hoy son estas dos coordenadas. Es, por un lado, una experiencia amigable, que eso lo va a mostrar bien Fabián, digamos, cómo hacemos para que todo este herramental se integre y nos permita construir de una manera razonablemente fácil. Y por otro lado, tenemos un ecosistema que es sumamente complejo y que es resuelto por esa herramental amigable. ¿A dónde está apuntando SharePoint hoy? SharePoint, es importante tener en cuenta que SharePoint piensa mucho en el usuario. También está apuntando a los departamentos de IT y está apuntando a usuarios avanzados, digamos. Son los que se benefician directamente del uso de SharePoint. ¿Quiénes lo sostienen y quiénes lo extienden? Ahí tenemos el tema de los roles. En SharePoint 2010 hay 4 roles perfectamente delimitados. Uno son los usuarios, que son los que pueden generar cosas o pueden utilizar las cosas que otros generan.
Otros son los desarrolladores, que son los que pueden generar que pueden generar código, que tienen toda la libertad como para generar soluciones distintas. Otros son los que sí también generan soluciones, pero no generan código, utilizan herramientas de diseño. Y por otro lado, están los responsables de que todo siga funcionando y de que todo empiece a funcionar, que son los administradores. Una cosa que uno se encuentra en cualquier empresa o en cualquier reunión donde hay muchas personas que hablan de SharePoint, es que hay diferentes SharePoint, digamos. Alguien ve un intranet, otro ve un host como para manejar flujos, otro ve inteligencia de negocios, otro ve administración de contenidos, y de repente uno se da cuenta de que están viendo mundos distintos, que son soluciones grandes, que requieren skills específicos y que son fundamentalmente distintos. Es como las caras de un poliedro, digamos. Depende de dónde uno lo vea, ve un SharePoint distinto. Es decir, ¿por qué sucede eso? Porque SharePoint básicamente es un ecosistema de servicios. Es un algo que sirve para crear soluciones complejas en plataforma web, en un entorno empresarial. Este código que les estoy mostrando acá es un poco de código net que está apuntando al servidor local. Utilizo los servicios de diagnósticos, de SP Diagnostics, para obtener todos los servicios que hay en el servidor, para obtener las áreas que están en el servidor y para obtener las categorías. ¿Qué hago con eso? Genero vía LinkUto.xml un documento XML. Ese documento XML lo abrí aquí y rápidamente lo cargué en un árbol. Les voy a compartir una ventanita. Bien, espero que lo estén viendo. Acá tenemos básicamente lo que obtuve del servidor vía ejecución del código mostrado en una aplicación Windows. Ven que tengo básicamente 4 categorías de servicio en este servidor. Es decir, lo que corresponde a Server, lo que corresponde a Office Web Apps, Reporting Services y Foundation. Cada uno de esos servicios tiene sus áreas y tiene sus categorías. Por ejemplo, no sé, Excel Services, a donde vean algún unknown dando vuelta como este, simplemente porque es algún servicio interno y no reporta el nombre. O manejo de... Ven que tenemos una enorme cantidad de servicios y lo que estamos viendo es el grano fino de SharePoint, digamos, servicio por servicio. Es decir, pero no una service application, sino el más bajo nivel de los servicios, de cada módulo de servicio que está brindando SharePoint. Bueno, vamos a volver a los slides. Esto es lo que estábamos viendo recién. También podemos ir a SharePoint 2010 por el navegador, entrar en la administración central, ir a Monitoring y desde allí Configure Diagnostic Plugin y vamos a ir a una ventana que nos muestra algo parecido a esto. Es decir, nosotros tenemos un acceso directo administrativo a los servicios que se están ejecutando. Entonces, una vez que tenemos esa cantidad de servicios, el tema es cómo esos servicios a un grano tan fino se organizan
como para permitirnos construir soluciones, porque nosotros siempre estamos pensando en construir soluciones, de eso se trata. Es decir, las caras del poliedro son soluciones SharePoint. Entonces, empiezan a aparecer cómo se instrumenta esto. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los temas que manejan colores, fuentes, etcétera, en los sitios de SharePoint, de cómo yo puedo crear un tema en PowerPoint y utilizarlo luego en SharePoint, o de repente el manejo de versionado en las librerías, o cómo puedo almacenar directamente en disco un archivo y no en SQL Server, digamos. Cómo voy juntando, cómo voy acumulando, cómo voy agregando esos servicios y generando instrumentaciones. PowerShell, que es la manera hoy de acceder vía scripting mediante este aplicativo .NET, que la verdad que es fabuloso, es decir, digamos, es el mejor de los mundos, es scripting y aparte es una aplicación .NET, digamos, el código que ustedes vieron lo podríamos haber corrido perfectamente desde PowerShell, o la generación de soluciones propicias para hosting. Los hostings también se ven beneficiados por estas soluciones y por el hecho de que cambia, digamos, la unidad de hosting, ya deja de ser la web application y empieza a ser la site collection. O que yo de repente tengo analizadores de salud que yo puedo configurar, que me dicen cómo está mi servidor en un momento determinado. O los sitios personales, o el modelo de objetos de cliente, que me permite acceder desde Silverlight, desde una aplicación Windows, desde JavaScript, directamente vía un modelo de objetos natural, fácil de utilizar, conectarme y obtener una solución performante y de procesar información y manejar objetos del lado del servidor. O los servicios de conectividad, el Application Service de conectividad, que me permite, digamos, es algo muy importante, digamos, me permite salir a otros orígenes de datos, como SAP, como cualquier origen de datos externos, no sé, bases de datos SQL Server, Oracle, etcétera, y tener acceso de lectura y escritura sobre esas bases de datos, siempre que tenga permiso, por supuesto, o de autenticarme de cualquier manera y de sincronizar eso dentro de SharePoint y ver cómo genero, por ejemplo, una autenticación estándar por Forms y no Windows, o cómo puedo utilizar Claims Based como para ya reconocer un usuario que está autenticado mediante otro sistema. Eso abre totalmente el modelo de autenticación. Los flujos, es decir, cómo yo genero un flujo dentro de SharePoint y manejo toda una serie de objetos, o Visio Services, cómo de repente ese flujo lo puedo dibujar en Visio y lo puedo integrar y lo puedo ver, puedo ver en qué estado está mediante diagramas Visio. La búsqueda de SharePoint. Puedo establecer categorías superestructuradas como para definir el contenido de bibliotecas, por ejemplo, y utilizar ontologías estándar. Esto es muy importante en términos de navegación orientada a propiedades de los datos y de búsqueda orientada a propiedades de los datos. SharePoint 2010 es una aplicación ASP.NET muy especial. Digamos. Por un lado, es definitivamente una aplicación ASP.NET. Por el otro lado, lo que construye por encima de ASP.NET es muy importante. Con lo cual, no es que si yo entiendo ASP.NET, automáticamente entiendo SharePoint, porque lo construido encima es mucho. Básicamente, todo corre sobre Windows Server 2008. Sobre el server corre Internet Information Server y ASP.NET en el modo integrado que existe a partir de ASP.NET 2, el Net Framework 5.1, y todo se almacena
o digamos, casi todo se almacena en SQL Server 2005 o 2008. Sobre eso, sobre esa base, digamos, la base mínima, digamos, Internet Information Server, ASP.NET y SQL Server, se levanta Foundation, que es la base que tienen los componentes esenciales de SharePoint. Como por ejemplo las especificaciones de lista, tipo de contenidos, web parts, templates de sitio, la infraestructura de flujo, el acceso móvil, etcétera. Y sobre eso están los Application Services que construyen lo que sería el servicio global de SharePoint Server 2010, estándar o Enterprise, según los servicios que se utilicen. Entonces, todo empieza en Internet Information Server. Yo recibo una petición de una página, porque estamos hablando de un aplicativo que trabaja sobre web. Recibo una petición de una página. Esa página va a un website de Internet Information Server que mapea aproximadamente a la base de lo que es SharePoint 2010, que son las Web Applications. Sobre las Web Applications descansan las Site Collections, en las Site Collections están los sites y en cada sitio están las listas y las librerías y las páginas. Sobre Internet Information Server hay una aplicación ASP.NET que es básicamente Microsoft SharePoint Foundation, que se ejecuta sobre Internet Information Server 7 en modo integrado. Y acá lo que vamos a ver es que la pipeline de ASP.NET, digamos, el manejo de los requerimientos, lo que sería autenticar al usuario, verificar la autorización, construir la respuesta, digamos, qué se le va a enviar al usuario, enviarlo finalmente, hacer un login de lo que ha sucedido, esa pipeline es capturada por SharePoint. SharePoint modifica la pipeline y tiene motivos importantes para hacerlo. Básicamente, las páginas dejan de ser la población básica de la pipeline para hacer las listas y los ítems. Es decir, todo va al SQL Server, digamos. Eso es dentro de todo es una política bastante tradicional en frameworks donde todo está en la base de datos. Entonces, lo que hace SharePoint es redirigir las URLs a los recursos propios. Dentro de ASP.NET existe lo que se llama un Page Provider. El Virtual Page Provider es el que provee SharePoint 2010. ¿Qué es lo que hace este Virtual Page Provider? Es entregar páginas. Es decir, no son páginas que existen físicamente en el disco, sino que son páginas virtuales provistas por SharePoint. Y las URLs de dispositivos móviles también son virtualmente redirigidas. Como yo puedo en una librería tener cualquier tipo de archivo como ítem de documento, necesito un control de acceso. Digamos, yo no puedo permitir que cualquiera entre a un ítem de una biblioteca sin controlar el acceso. Por otra parte, otra modificación del pipeline, las páginas de ASP.NET corren decompiladas, porque como hay una cantidad de recursos bastante importante que está utilizando SharePoint, compilarlas todas requeriría un consumo de recursos excesivo. Entonces, fíjense que SharePoint permite que un usuario cree un sitio. Entonces, esto implica manejar totalmente la delegación de la administración. De manera que un administrador pueda decidir previamente quiénes son los que pueden crear sitios o no. Entonces, este es otro motivo por el cual SharePoint modifica la pipeline. Igual con la creación de páginas, un usuario puede crear una página, puede poner web parts adentro, es decir, tiene un poder importante. Está el tema del usuario de SharePoint, que no es un tema menor. Entonces, todo eso requiere un control importante para manejar esa seguridad.
O tenemos, por ejemplo, el Client API que comentamos hace un rato, que se utiliza desde Silverlight o desde JavaScript, o digamos, son herramientas de cliente, que, digamos, que corren del lado del cliente y no del lado del servidor, y eso no existe en ASP.NET. Eso es privativo de SharePoint. Entonces, no hay una estructura que pueda utilizar ASP.NET, y otro motivo por el cual SharePoint es decir, apoderarse de la pipeline. El soporte de flujo, que también está integrado a la pipeline. La administración de las solicitudes, cuando de repente hay una riqueza de tipo de recursos que no existe normalmente en ASP.NET y que tiene que ver con el manejo de identidades. Por otro lado, vamos a SQL Server. Entonces dijimos, teníamos Internet Information Server, ASP.NET, y tenemos SQL Server. SQL Server es el repositorio central de datos y de configuración de los sites y de una granja. Lo que sí, cuando van a SQL se van a encontrar con que no encuentran lo que esperan, digamos. El almacenamiento del SQL Server está manejado directamente desde SharePoint, y desde ahí hay que acceder, y el lenguaje de consulta desde SharePoint a datos no es SQL, sino que es CA/ML. Inclusive las variantes que hay por detrás siguen teniendo CA/ML por ahora. En SQL Server vamos a tener bases de datos de contenido. Entonces, recordemos que la mínima estructura a la que es posible asignar una base de datos de contenido es la colección de sitios. Yo no puedo asignar a un sitio, pero sí a la colección. Y eso cambia mucho las reglas de... Eso permite hacer un manejo interesante junto con los temas de tenancy cuando se manejan hostings. Las listas van a la base de datos, los blogs, las páginas wiki, los archivos de página personalizadas, los documentos que están en las bibliotecas, todo va al SQL Server, salvo lo que está dentro del sitio, alguna información que está por motivos especiales dentro de Internet Information Server o en el disco rígido del servidor en la instalación local de SharePoint. Esto se instala en un marco físico. Vamos a tener un juego de roles que tiene que ver con lo que es normalmente un aplicativo común, digamos. Esto es una visión muy pero muy estándar, donde por un lado tenemos cuando un usuario pide una página, se encuentra con un servidor de frontend. Es el que le devuelve las páginas. Detrás de ese servidor de frontend hay servicios que son servicios de aplicaciones, es decir, lo que llamaríamos procesos. Y detrás de eso está el almacenamiento, sería el servidor de datos. Digamos, ese es un esquema básico en donde tenemos un servidor web que lo que tiene es el host de las páginas, de los servicios y las web parts, y que lo que hace es procesar las peticiones que llegan a cualquier servidor de la granja. Es decir, o a sí mismo. Digamos. Ahí tenemos un tema de que podemos manejar load balancing, lo cual también hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar aplicaciones, porque necesitamos tener la información en caso de que haya load balancing en todos los servidores. Y entonces, una vez que me llega una petición, el servidor lo que hace es redireccionarla a los servidores de aplicaciones. Los servidores de aplicaciones son los que hostean los application service y son los que podemos manejar con mayor flexibilidad. Podemos poner digamos, por ejemplo, podemos tener Excel Services o Search en un servidor especial o Social en un servidor especial, o podemos agrupar servicios en varios, en un solo servidor podemos tener algunos servicios, en otro podemos tener otros servicios, es decir, tenemos toda una modalidad como para poder escalar
los servicios a través de la granja. Entonces, es tan sencillo como que, bueno, cuando tengo cantidad desproporcionada de recursos en algún lado, esto me permite redistribuir y hacer que todo funcione como debe. Y finalmente el servidor de base de datos, en donde yo puedo tener una base de datos, puedo tener varias bases de datos. Si tengo varias bases de datos, lo natural es agruparlas por roles, y manejarlos en servidores de base de datos múltiples. Esto depende del nivel de la granja que yo estoy manejando. Básicamente tenemos que los roles significativos que podemos encontrar, por ejemplo, tenemos roles que están a través de la granja, como los roles que están relacionados, digamos, de consultas y de indexación relacionados a búsqueda, en donde la búsqueda la tengo que hacer en toda la granja, y entonces eso sería un servicio que es cross-farm. O el manejo de perfiles de usuario, o la metadata, digamos, por ejemplo, cuando yo creo conexiones vía Business Connectivity Services a bases de datos externas, la información de conexión está dentro de esos servicios de metadata manejada. O lo mismo justamente para Business Connectivity Services. Tengo servicios que proveen directamente al cliente, como por ejemplo Excel Services, o Word Services, o PowerPoint, o directamente los servicios de Office Web Apps. Y todo esto es lo que yo puedo manejar en términos de redistribuir. Bueno, y ahora, Fabián, ¿are you there? Hola. Sí, estoy acá. Ok. ¿Viste que terminé a media hora? Sí, veo que bien. Bueno, bien, a ver, un poco la idea, continuando un poco con la idea de que entender un poco qué es SharePoint y todo lo que Mauricio nos ha estado contando, incluso con Mauricio estos días hemos estado discutiendo distintos tipos de visión de cómo dar esta presentación, básicamente por los distintos puntos de vista que podemos tener, desde los puntos de vista simplistas, que uno piensa que SharePoint es una aplicación ASP.NET, o los puntos de vista complejos, desde lo que es una plataforma en la cual uno se puede subir. Yo lo que voy a hacer es, básicamente, para no tener problemas, lo que voy a hacer es voy a compartir mi escritorio, y lo que vamos a mostrar, o lo que quiero mostrarles básicamente es cómo Microsoft en algunos diagramas que ellos mismos han sacado, piensa el poder de la plataforma desde el punto de vista simple al punto de vista complejo, y después mostrar un poco la plataforma que yo tengo corriendo hoy, uno de los servidores que tengo configurado y corriendo. Entonces, les voy a compartir a todos mi escritorio. Déjenme ver que tenga todo lo que es visiblemente cerrado. Ok, para que nada nos interrumpa. Ahora sí, voy a compartir mi escritorio. Ahí. Ok, ese es mi escritorio. Y lo primero que estamos viendo, déjenme ajustar la resolución simplemente para que lo podamos ver en un poco mejor, porque siempre perfecto que quede. Bien, lo primero que quería mostrarles es desde el punto de vista servicio, roles y arquitectura, cómo SharePoint puede correr en distintas topologías de servidores. Lo que hay que tener en cuenta es un poco lo que Mauricio les comentaba al principio, desde el punto de vista cómo voy a distribuir esos roles. Muchas veces tenemos implementaciones de SharePoint basadas simplemente en servidores que son standalone, que es un único servidor, el cual corre todos los roles, desde el rol de la base de datos a todos los roles que Mauricio nos estuvo contando, o topologías que son un poco más grandes, donde nosotros tenemos que aplicar lo que comúnmente hacemos, lo que es una arquitectura o un diseño de la arquitectura, donde contamos con granjas de N servidores, donde cada servidor
debe cumplir un rol o más de un servidor cumple el mismo rol. Eso va a depender muchas veces dentro de la arquitectura que estoy armando o que quiero armar, cuál es el rol que yo quiero ponderar. Por ejemplo, dado los requerimientos, Mauricio hablaba bien, comentaba hoy de las capacidades de la capa lógica y la capa física. SharePoint es un conjunto de cosas que van unidas entre sí. No puedo pensar solamente en que SharePoint es algo solamente lógico y es un simple plataforma de ASP.NET, porque en definitiva también tengo roles físicos que yo tengo que estar moderando. Entonces acá vemos distintas topologías, incluso topologías que van a tener servidores donde se repite el rol. O sea, tengo un rol en N servidores, como es el caso del frontend, o el rol de búsqueda que Mauricio comentaba también, dado que yo tengo una solución que se basa en la búsqueda y en la indexación de contenido. Un rol, un servidor de aplicaciones puede tener dedicadamente el servicio de búsqueda, o más de un servidor puede tener dedicado el rol físico de servidor de búsqueda. Es tan importante la arquitectura de los servicios, la arquitectura lógica y física que hemos estado comentando para una buena concepción de una plataforma de desarrollo y una plataforma en sí mismo, que la arquitectura que hoy nos provee SharePoint nos da la capacidad y nos da la facilidad de tener granjas, y esto es algo que yo siempre comento porque me parece que es algo que se va mucho más allá de lo que comúnmente estamos acostumbrados, y es tener granjas disponibles que alojan los roles que nosotros hoy queremos tener. ¿Qué quiere decir? Puedo ir a tener granjas de N servidores que solamente contengan algunos roles, y a su vez esas granjas, como podemos ver en este diagrama, presten servicios a otras granjas de SharePoint, con lo cual la escalabilidad de SharePoint 2010 es infinitamente grande, y las posibilidades de combinación de armar una plataforma de SharePoint va a estar dada por los requerimientos, incluso hasta geográficos, que yo pueda tener dentro de la organización, porque yo podría perfectamente tener geográficamente distribuido lo que son las sucursales de mi compañía, y tener granjas de SharePoint distribuidas entre sí geográficamente, y a su vez compartiendo servicios que estas granjas están exponiendo, o roles físicos en los servidores que están exponiendo. Entonces, la idea de mostrarles esto y de explicar esto es un poco que entendamos que SharePoint no es simplemente una plataforma de desarrollo, no es simplemente una página, una entrada de una aplicación en el IIS y que yo puedo hostear páginas web. Es un mundo de características y funcionalidades que podemos aprovechar desde todo punto de vista. Mauricio hoy comentaba inclusive la posibilidad de extender cualquiera de estos roles físicos a través de la API de programación del modelo de objetos de servidor, o consumir o usar esta plataforma como una plataforma SaaS de servicios, que yo desde clientes, por ejemplo, mobile, que corran aplicaciones por ejemplo, iPhone, que conozco varias, o en otras plataformas, que a través de los distintos lenguajes o APIs de programación que provee SharePoint puedo consumir servicios ya sin importar que tenga que ser una plataforma Microsoft la que me hospeda el cliente que está consumiendo el servicio. ¿Ok? Eso es muy importante entender, la escalabilidad que SharePoint me da, el poder que yo puedo construir desde algo tan simple como tener un servidor, o algo tan complejo como tener N servidores. Lo importante acá es entender qué roles yo tengo que ponderar físicos, qué roles o qué aplicaciones lógicas yo tengo que trabajar, y a partir de eso empezar a construir y empezar a instalar. Lo que yo le quiero mostrar es un poco qué es SharePoint 2010 desde el punto de vista de la administración, la configuración, el TI, el manejo de la usabilidad que hoy la plataforma tiene, que es un poco lo que también incorpora como nuevo. Lo primero que quiero mostrarles es, en este caso yo tengo una instalación, obviamente estoy en un equipo de desarrollo, tengo una instalación que comúnmente es lo que yo le decía, tengo una instalación standalone.
Esto quiere decir que mi único servidor que está hospedado SharePoint es el servidor local que yo estoy utilizando. Ustedes lo pueden ver, tengo un servidor llamado Yoda solamente, y estos son todos los servicios que yo tengo en ejecución actualmente configurados y prontos para trabajar en SharePoint. Si la granja o la implementación de SharePoint fuera más compleja, yo lo que vería en este punto es la lista de servidores que componen esta granja y cuáles son los roles que se están ejecutando en cada uno de esos servidores. Vale la pena reiterar que esto es tan grande como yo lo necesito montar. Como dije, o como hablamos, por ejemplo, yo debería ponderar los servicios de búsqueda de SharePoint, ¿sí? Y este servidor, y este rol de búsqueda podría estar alojado de forma única en un servidor o en más de un servidor. ¿Qué quiere decir? Puedo tener 3, 4 servidores de la granja con el rol de búsqueda prendido y trabajando. O sea, tendría 4 servidores físicos en mi granja de SharePoint con el rol de searching, de crawling de información dentro de toda la granja. Eso es porque, tengo que potenciar la búsqueda, pero de esta forma lo podría hacer con cualquier servicio. Si yo tengo que ponderar los servicios de frontend, los servicios de que mis usuarios tengan devoluciones rápidas de páginas dentro de estas granjas, entonces el servidor de aplicación web de SharePoint estaría en la cantidad de roles, en la cantidad de servidores necesarios para que el requerimiento de que esa página tiene que ser devuelta en forma inmediata por SharePoint necesite para poder cumplir con ese requerimiento. Acá lo importante es entender ese tipo de cosas, el tipo de cosas de que lo que yo necesito brindarle al usuario desde SharePoint y cómo hago yo para dárselo. Otra cosa importante es, no siempre necesito todos los roles. No, SharePoint tengo que tener todos los roles físicos que SharePoint me provee, porque en definitiva yo puede ser que no tenga la necesidad de tener servicios de sandbox, de servicios de codificación en un espacio aislado, porque no voy a tener desarrollo personalizado en mi granja. Entonces los servicios de sandbox no deberían estar prendidos. No voy a hacer procesamiento de Excel a través de lo que es el browser, y por ejemplo el rol de Excel no tampoco debería estar prendido. O sea, esto es parte de una arquitectura que nos tenemos que sentar a hacer, que hay que sentar a hacer, y que muchas veces me he encontrado que no se hace o no se le da la importancia que se le tiene que dar a esta parte del sistema. O sea, yo me tengo que sentar a planificar. No estoy hablando de un servidor de desarrollo, está claro, no estoy hablando de un servidor en el cual yo voy a estar con los servicios por defecto porque me interesa solamente codificar algunas cosas, así. No estoy hablando de una granja o una implementación de SharePoint que va a escalar y que en su momento la estoy pensando para escalar. Entonces, eso es fundamental, que yo me siente y planifique. Planifique bien lo que quiero, porque un simple error en un rol puede ocasionarme que la granja tenga comportamiento inesperado, o lo que yo pensaba que en realidad iba a tener alta performance, en realidad ese rol mal activado o la redundancia de un rol equivocadamente me puede estar ocasionando otros problemas. Acá vemos básicamente un poco dentro de este servidor los roles que yo tengo prendidos y cómo están configurados. ¿Sí? Estos son roles físicos, estos bien, como decía Mauricio, son roles que se mapean a un servidor, son roles que van a estar consumiendo recursos dentro del servidor en el que estén activos, consumiendo recursos de un Internet Information Server en algunos casos, consumiendo recursos de base de datos en muchos de esos casos, exponiendo servicios para que las distintas aplicaciones puedan estar comunicándose. Algunos son servicios que corren como servicios del propio sistema operativo, que están continuamente corriendo, ejecutándose, que están haciendo algún proceso en background para que la plataforma tenga los datos y tenga la ejecución que necesita. Por otro lado, después tenemos lo que Mauricio bien comentaba, y era lo que estábamos hablando de, bueno, qué son esos servicios lógicos y qué son las aplicaciones de servicio. Cada servicio, o muchos de los servicios, por no decir todos, poseen
distintas implementaciones. ¿Qué quiero decir? Pasan a ser lógica dentro de la granja. Déjame que voy a entrar a la sección de aplicaciones. Yo después tengo servicios de aplicaciones lógicos que se mapean con los servicios físicos. Por ejemplo, acá yo tengo toda la lista de servicios lógicos que yo tengo prendido. ¿Sí? Tengo el servicio de manejo de metadata centralizado, tengo los servicios de Excel Services, tengo los servicios de BCS. Cada uno de esos servicios es lógico que yo tengo se está mapeando con un servicio físico. Lo interesante de esto es la capacidad la capacidad de extensión que tengo. ¿Qué quiero decir? Yo puedo tener de un servicio lógico determinada la cantidad de instancias que yo necesite en función de muchas condicionantes. Por ejemplo, quisiera tener que los servicios de BCS para una aplicación web no se compartieran con los servicios de BCS con otra aplicación web. Recordemos, y bien como dice Mauricio, la base de SharePoint 2010 o la base de SharePoint es nada más ni nada menos que tener aplicaciones web las cuales los usuarios van a estar directamente haciendo peticiones. Mauricio explicó perfectamente cómo era el proceso de la ejecución de una de esas aplicaciones y cómo el Internet Information Server, ya del lado físico, del lado del fierro, lo respondía y lo resolvía. ¿Ok? Cada aplicación web de esas va a estar mapeada con un conjunto de estos servicios lógicos que yo tengo programado. Pero ¿qué pasa en el caso que yo no quisiera compartir datos que está almacenando de un servicio lógico con otro aplicación web? Entonces yo lo que debería hacer es crearme una nueva aplicación para cumplir con ese requerimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener un requerimiento de seguridad y que me dicen, bueno, todo lo que sean los servicios de X servicio para esta web application no pueden estar en la misma base de datos que están en aquel servicio. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Bueno, yo debería crearme un servicio. Por ejemplo, queremos un servicio, vayamos que estamos con BDC, que no lo encuentro. Denme un segundo, acá, datos administrados. Entonces, creemos un servicio nuevo y obviamente esto se está mapeando con un servicio físico nuevamente que está activado en este servidor, que son el servicio de BCS que yo tengo activado acá. No lo encuentro. El cambio de idioma a veces me juega una mala pasada. Acá. Sí, este es el servicio físico que yo tengo prendido en este servidor. Pero nada me impide a mí, que yo pueda tener N instancias lógicas de ese servicio. Con lo cual yo debería proporcionar un nombre, en qué servidor de base de datos está, y viendo el requerimiento que teníamos ahora, que los servicios los datos que se almacenan en este servicio de BCS no pueden compartir la misma base de datos que el que ya tengo, entonces yo acá debería perfectamente poder establecer un nuevo servidor de base de datos. ¿Cómo se llamaría la base de datos? ¿Cómo sería el modelo de autenticación? Fíjense que soporta autenticación integrada o credenciales de SQL Server. ¿Cuál sería un servidor de conmutación por error? O sea, el failover. O sea, ¿qué pasa si este servidor no responde? Bueno, ¿a dónde mando la petición? Eso también está soportado dentro de lo que son los servicios de la capa lógica de SharePoint. ¿Cuál va a ser el grupo de aplicaciones? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque todos los servicios lógicos que SharePoint está exponiendo por defecto o que yo cree van a terminar siendo un servicio de Windows Communication Foundation dentro del Internet Information Server. Esto quiere decir que todo servicio que yo cree va a tener una exposición a través de lo que hoy mostraba Mauricio, que es el Internet Information Server. Voy a abrir mi Internet Information Server, mientras tanto, para que ustedes puedan analizar y podamos ver. Obviamente que por un tema de cómo están creados, a veces uno tiene que indagar un poco cómo se forman, pero fíjense un poco lo que les mostraba Mauricio en el Internet Information Server y
acá, perdón, no lo veía, y cada uno de estos que yo tengo acá es uno de los servicios lógicos que yo estoy exponiendo a través de el Internet Information Server, a través de un servicio de Windows Communication Foundation. ¿Cómo sé cuáles son? Bueno, me queda inspeccionar el código porque obviamente no recuerdo cada uno de estos bits, pero fíjense que acá yo tengo el servicio de vicio. ¿Qué es esto? Es la aplicación o la instancia, si yo cierro, de Vicio Services que yo tengo corriendo acá. ¿Sí? Este servicio que yo tengo creado, este servicio lógico que tengo creado en SharePoint, se está mapeando a través de un servicio, a través del Internet Information Server. Esto básicamente radica por la nueva arquitectura que SharePoint 2010 expone. Lo expone todo a través de servicios. Esto le da la facilidad a yo tener N cantidad de servicios lógicos corriendo, expuestos, y que después yo pueda establecer qué servicios van a estar corriendo en qué web application. O sea, en qué aplicación web de SharePoint le voy a estar dando la posibilidad de ejecutar este servicio. Los servicios son llamados a través de la capa de invocación y de communication que expone también SharePoint. Yo los puedo consumir vía código.net. Eso es para otra charla, no lo vamos a ver ahora. Y SharePoint lo consume a través del modelo de ejecución de servicios, ¿sí? Entonces, imagínense que yo puedo ahora tener servicios o roles físicos corriendo en la granja. Servicios lógicos que son, si lo miro fríamente, instancias de los servicios físicos, tantas como yo necesite. Y por último, esos servicios van a estar expuestos a través de un servicio de communication en lo que es el Internet Information Server. Y las las applications web van a consumir estos servicios. La mejor forma de ver esto es entender cómo, y acá vamos a ver, por ejemplo, cómo estas aplicaciones web consumen estos servicios. ¿Sí? Básicamente, perdón, acá tengo una aplicación web X en mi SharePoint y automáticamente está mapeado o tiene asociado todos los servicios o las aplicaciones de servicios que yo tengo creadas excepto una. Un sistema de profile, un sistema de sincronización de perfiles que no quiero que esté con esta web application. Sí, en esta web application yo tengo este sistema de perfiles, que es una aplicación de servicio de SharePoint 2010 de sincronización de datos de usuario contra Active Directory, por ejemplo, y en este caso, en esta web application yo no quiero que lo tenga asociado. Pero, si yo voy a otra web application, que es en el caso esta, lo que tengo es, perdón, no es esta, lo debo tener en alguna separado, acá, ¿sí? Acá lo que tengo es al revés. En esta web application lo que tengo separado es invertir la selección. Yo en esta web application digo, quiero servicio de aplicaciones y no aquel. Esto le da a la web la capacidad de ejecución de los servicios que SharePoint tiene configurado y pronto. Fíjense que la aplicación web no va a consumir un servicio físico que está exponiéndose en la granja. No lo va a hacer nunca. Él va a ejecutar los servicios físicos que están en la granja a través de los servicios o las aplicaciones de servicios, esos servicios lógicos que yo tengo en SharePoint. ¿Qué pasaría? Obviamente la pregunta es, yo puedo tener, por ejemplo, configurado un servicio lógico dentro de la granja y, por ejemplo, el servicio físico en mi granja se cayó, o el servidor que lo estaba corriendo se cayó y no hubo un servidor de failover, o directamente alguien lo apagó. Evidentemente, el servicio lógico va a lanzar errores o va a producir errores porque los servicios físicos no están corriendo. O sea, el servicio físico no está corriendo correctamente. Ahora, ¿qué pasa del lado de SharePoint? ¿Qué pasa del lado de la aplicación web? Y por último, y por ahí cerrando todo este conjunto de lo que es la arquitectura, bueno, acá lo que yo estoy viendo en la aplicación web es una aplicación web de SharePoint. En este caso es una aplicación web que está usando los servicios de el Client Object Model
a través de aplicaciones de Silverlight, como esta aplicación de Silverlight o esta aplicación de Silverlight, que están consumiendo los servicios de la granja o los servicios que esta web application tiene para poder hacer determinadas cosas o determinadas funcionalidades. Obviamente que las funcionalidades que esta web application, este portal de SharePoint va a poder realizar o ejecutar son todas aquellas funciones que nativamente o fueron configuradas por defecto en SharePoint o yo configuré directamente en la aplicación. Yo podría perfectamente a esta aplicación solamente haberle dado un servicio de búsqueda y no haberle dado la capacidad de, por ejemplo, abrir un documento en la web, con lo que son los servicios de Office Web Apps. Si ustedes prestan atención o vieron, mi granja tiene SharePoint instalado, obviamente, SharePoint Server 2010, Language Pack, por la compatibilidad de idioma, pero a su vez tiene un adicional que es el Office Web Apps, que a su vez este add-in o adicional que yo le instalo en la granja se instala como un servicio más. Lo mismo pasa con Project Server y lo mismo va a pasar con aquellas aplicaciones que empiezan a salir al mercado de terceros o del propio Microsoft. Se van a instalar o se van a unir como servicios físicos y lógicos, físicos porque necesitan recursos para poder ejecutar acceso a la base de datos, ejecutar algún proceso en background, lo que fuera, y servicios lógicos de aplicaciones para proveer funcionalidad a las web applications. ¿Okay? Esto es un poco lo que SharePoint provee. SharePoint es, de vuelta, redondeando un poco, y acá le doy paso a Mauricio también para que me ayude a redondear. SharePoint es una plataforma, es un ecosistema de cosas. Mauricio lo nombraba bien en las PPTs, y acá voy a volver a la presentación que él nos hacía hoy. Es un ecosistema de funcionalidades, es esa pinza que Mauricio nos mostraba hoy. ¿Por dónde venía? Venía por el lado de la UI, venía por el lado de los servicios, venía por muchos lados, el cual tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de cómo y para qué nosotros trabajamos o qué vamos a hacer en la plataforma desde muchos puntos de vista. Sí, esa cosa de pensar antes, ¿no? Exacto, esa cosa de me siento y pienso, como yo siempre digo, cerrar el laptop, agarrar una servilleta y dibujar cuadraditos, pensar en lo que necesita tu usuario, porque muchas veces yo me he encontrado con implementaciones donde hay servicios que son innecesarios, por ejemplo, y eso es un error común. Más que común. Sí, yo lo que agregaría también, digamos, es que paralelamente a como vos mostraste perfectamente, digamos, cómo las interfaces, cómo la herramental, cómo la Ribbon, digamos, cómo toda esa infraestructura está disponible para que los administradores manejen una granja de una manera súper granular y puedan distribuir y puedan manejar cargas, etcétera. Lo mismo se produce tanto para desarrolladores como para usuarios, como para diseñadores, digamos. Hay una herramienta como el SharePoint Designer que permite que yo pueda construir un flujo programando cero, por ejemplo, o que pueda así programar un módulo y enchufarlo en el SharePoint Designer y que alguien que no sabe programar use ese módulo programado, o que los usuarios pueden crear sus sitios, y todas esas cosas que por ahí seguramente vos no mostraste porque es lo que todo el mundo conoce. Pero son esas herramientas, digamos, ese volante que maneja el auto, que permite inteligentemente, naturalmente, digamos, dentro de lo posible, manejar este enorme generador de soluciones complejas que es SharePoint 2010. Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que la facilidad, a mí una de las cosas que me gustó, siempre lo dije la primera vez que empecé a trabajar con SharePoint, por lo menos la 2010, es la facilidad de manejo que tiene, ¿no? Es como el ejemplo del volante. Para mí es como
como manejar ese auto con el auto con el volante, pero con un sistema hidráulico. O sea, es muy fácil. Es muy fácil estacionarlo, por ejemplo, porque digo, girás el volante muy rápido, lo manejas muy bien, digo, está muy bien pensado, está muy bien, yo creo que hay mucho, pienso de esos puntos de vista, incluso de las herramientas que hoy SharePoint tiene como plataforma de desarrollo, de trabajo, como bien decías, el SharePoint Design. El SharePoint Design es una plataforma que cambió también 100% con lo que era con lo que era la plataforma de 2007, digo. Sí, creció en enormidad. Bueno, a ver. Acá me olvidé de ponerlo a Fabián.